días. Hoy vamos a hablar acerca de las características que debe poseer un futuro tutor virtual. Primero que todo, vamos a definir lo que es la educación a distancia. La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los estudiantes. En la educación a distancia hay un factor o un personaje de gran importancia, que es el docente o profesor. Un docente significa o proviene del latín experto en un arte o ciencia, y es aquella persona que se dedica profesionalmente a promover el aprendizaje independiente y autorregulado de los estudiantes. Los profesores en un sistema de educación a distancia desempeñan una función pedagógica especial, lo que es la tutoría. ¿Qué es un tutor? Un tutor es un facilitador de experiencias de aprendizaje para que sus estudiantes desarrollen todo su potencial intelectual y que de manera autónoma se abran caminos en la construcción consciente y reflexiva de sus conocimientos. Es decir, atiende a las características personales de los estudiantes, pero actúa en un contexto de educación colectiva. Yo clasifiqué todas las características que debe tener un tutor virtual en 4 grandes ramas. Primero, virtudes, cualidades, funciones y objetivos que debe tener ese tutor virtual. Vamos a iniciar con respecto a las virtudes. Las virtudes que debe tener un tutor virtual son autenticidad, madurez emocional, buen carácter, sano sentido de la vida, comprensión de sí mismo y del otro, inteligencia y rapidez emocional, liderazgo y capacidad de promover los cambios. ¿Qué sucede? Estas virtudes son un conjunto de actitudes que van a estimular y a motivar a los estudiantes. Vamos con el segundo factor, las cualidades. Las cualidades que debe tener un tutor virtual son cordialidad y flexibilidad, muy importantes. Aceptación, tolerancia y respeto hacia cada uno de los participantes en este sector. Autenticidad y honradez, empatía con todos los participantes y capacidad de escuchar y leer al otro en el aula virtual. Vamos con el tercer factor. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir el tutor virtual? Se englobaron en 6 puntos. El primero, diseñador y gestor del proceso. Es decir, debe ser capaz de diseñar, organizar y gestionar los medios y todo el proceso para proporcionar las diferentes herramientas y recursos los cuales él debe dominar. Segundo, debe ser un orientador personal. Debe ser capaz de diagnosticar las necesidades, intereses y dificultades del grupo de los estudiantes. Es capaz de proveer información y recursos. Debe buscar, seleccionar, procesar, sistematizar y presentar la información para capacitar a los alumnos para ello. Para esto debe conocer todos los recursos posibles que debe utilizarlos en los estudiantes. Debe ser un generador de un ambiente propicio y dinamizador de grupos. En este caso, debe ser capaz de promover un ambiente social enriquecedor para el aprendizaje, que favorece la comunicación entre los estudiantes y con los tutores. Debe ser un motivador y facilitador del aprendizaje. El tutor debe realizar estrategias y solucionar problemas, promover caminos y recursos probables para el logro de los objetivos y contenidos. Y por último, debe ser supervisor y evaluador. Debe ser capaz de supervisar y guiar el proceso del avance de cada uno de los estudiantes. Como evaluador, primar la evaluación formativa sobre la sumativa, la que diagnostica y orienta el proceso, y superar las lagunas y errores que presenten los estudiantes. Por último, vamos a hablar de cuáles son las tareas y objetivos
que todo tutor virtual debe plantearse al iniciar un aula virtual. ¿Cuáles son? Primero, guiar la planificación y desarrollo del proceso de aprendizaje. Mantener contacto presencial o a distancia con los profesores tutores de sus materias. Planificar y programar tomando en cuenta las propuestas y sugerencias de los profesores tutores de sus materias. Proponer a los estudiantes caminos posibles para el logro de objetivos de aprendizaje y contenidos. Instruir al estudiante acerca de los procedimientos y exigencias de su rol de aprendiz independiente. Diseñar y desarrollar materiales didácticos basados en tecnologías como herramientas mediadoras, motivadoras y facilitadoras. Seleccionar, producir o editar materiales de apoyo didáctico para lo que se debe aprender. Por último, vamos a hablar de una frase que es: la educación es un perfeccionamiento y no hay perfeccionamiento posible sin la comunicación.